agradecemos por este privilegio tan grande de aprender de tu palabra. Estamos en esta serie, Señor, aprendiendo sobre personajes ejemplares del Nuevo Testamento y queremos pedir, por favor, que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos muestres más, Señor, cómo podemos ser estos siervos para tu gloria. Por favor, te lo rogamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, quiero comenzar el mensaje platicándoles de un poco de la historia que aprendimos ayer. El día de ayer estábamos en el municipio de Ezequiel Montes. Ezequiel Montes es, pues, estábamos en el municipio de Pedro Escobedo. Pedro Escobedo es un municipio vecino de aquí donde nosotros vivimos. Vivimos en el municipio del Marqués, en Querétaro. Y el siguiente municipio que sigue es Pedro Escobedo. Y estamos en una zona, pues, agrícola, completamente rodeados de puras hectáreas de siembra. Para nosotros, muy extraño, muy diferente. En realidad somos una familia muy citadina, pero me llamó mucho la atención la historia que me platicaron de ese lugar. Hace más o menos alrededor de 30 años atrás, esta zona era una zona de cultivo de lo que se conoce como temporal. Es una zona en donde solamente se sembraba la tierra una vez al año y se esperaba las lluvias para que los cultivos se dieran. Y al conocer un poquito de cultivos, pues todos sabemos que si no hay lluvias, difícilmente se pueden dar los frutos de la tierra. Si hay sequía, pues no se va a poder dar el fruto de la tierra. Incluso también si llega a haber agua de más y se inundan, entonces la cosecha se puede pudrir. Y hay una serie, pues, de factores que se dan para que haya una buena o mala cosecha. Y hace 30 años atrás, pues estas tierras, al ser así de temporal, no eran tan buenas. No era bueno sembrar. El que se aventuraba a sembrar, pues a veces lo perdía todo por sequías o a veces por demasiada agua en poco tiempo, es decir, se les inundaban y después con tanto sol todo se pudría. Y era una zona difícil para sembrar. Hubo un parteaguas. El parteaguas en esta zona es que encontraron un pozo de agua. Y al encontrar ese pozo de agua, ya toda esta zona se convirtió en una zona no de siembra temporal, sino una zona que podía ser regada y podía sembrarse hasta 3 veces en el año. Y para nosotros fue muy impresionante ayer que visitamos, porque prácticamente todo alrededor estaba verde, muy bonito, y ya dependiendo cuándo comenzaron a sembrar, pero ya había unos lugares listos para cosecharse. ¿Qué marcó la diferencia? La diferencia la marcó la presencia de agua y que esa agua pudiera regarse o darse a la tierra en el momento oportuno, cuando la siembra lo necesitase. Y no solamente hay hectáreas sembradas, sino también ya hay invernaderos y hay más uso de tecnología, y toda esta zona se ve muy bonita, se ve muy linda, porque la presencia de este pozo, que es uno de los pozos más importantes de la zona, les vino a traer la diferencia. Y comienzo este mensaje con esta historia porque es una buena imagen para recordarnos que Jesucristo es el agua viva y que Jesucristo marca la diferencia en una persona. Miren, el día de hoy vamos a estar estudiando sobre el personaje Tíquico. Algunos es la primera vez que lo escuchan, otros a lo mejor sí ya lo habían escuchado, pero Tíquico significa feliz. ¿Y por qué fue Tíquico feliz? Vamos a descubrirlo a través de este mensaje. Quiero mencionar el título de este mensaje a Tíquico como ministro fiel.
La palabra ministro significa servidor, y la palabra ministro viene de diácono, o del griego diaconae, que significa precisamente servidor. Ahora, para saber por qué Tíquico fue feliz, necesitamos entender que en esta vida hay dos tipos de personas. Una es la persona que haya precisamente la felicidad en servir a Dios y a los demás, y otra es la persona que busca ser feliz a través de servirse a sí mismos, a través de otros. Existe el que genuinamente, con buen corazón, sirve a otros por amor a Dios y por amor a los demás, o existe la persona que va a servirse de otros, va a buscar sus propios fines, va a buscar sus propias metas, va a buscar sus propios logros y va a servirse de otros. En el mundo existen muchas personas así, que incluso pueden esforzarse o que pueden hacer muchas cosas, pero solo están pensando en su propia ambición, solo están pensando en sus propias metas, en sus propios logros, en sus propias cosas. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, él mismo dijo en Mateo 20:28, si gustan acompañarme, Mateo capítulo 20, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo optó precisamente por el lado del servicio, como siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siendo Dios, eligió el camino del servicio. Recordemos en otra porción cuando Jesús les enseña a sus discípulos a servir, se levanta de la mesa y se ciñe una toalla y comienza a lavarles los pies. Ejemplo de servicio, hacer algo por el bien de otros. Pues algo que este personaje Tíquico nos enseña es: halló felicidad y halló plenitud en servir a Dios y a los demás. Y vamos a ver los pasajes que lo relacionan. Se menciona poco, pero la mención es muy significativa y necesitamos entender el corazón de este hombre, en donde aprendió que la plenitud de la vida no está en servirse a sí mismo, lo que modernamente se conoce como alcanzar tus propias metas, tus propios logros. La gente se vuelve ambiciosa, la gente se vuelve egoísta, la gente se vuelve vana, pensando que la vida se trata de eso, cuando este personaje aprendió bien lo que Jesús vino a enseñar. No he venido a ser servido, sino a servir. Esta vida no se trata de cumplir con nuestros propósitos, sino con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios. A muchos esto les da miedo. Ay, es que qué tal que la voluntad de Dios no me gusta. Pues yo quisiera desafiarte a través de este mensaje a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que si tú decides rendirte a la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para ti es mucho mejor de lo que tú podrías pensar para ti mismo. Solo necesitas rendirte a la voluntad de Dios y creer en la buena voluntad del Señor, que es perfecta. Posiblemente el Señor va a necesitar cambiar tu corazón ambicioso y materialista, si ese es el caso, si lo que ambiciona solamente son bienes materiales o posición, pero eso no significa que Dios no te va a dar algo de bien. Dios te va a dar lo mejor, pero necesitas entenderlo desde la perspectiva de Dios y no desde la tuya. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, rendirnos al Señor, su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Miren, vamos a ver nuestro versículo lema o con el que empezamos a estudiar a este personaje Tíquico. Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios 6, 21. Vamos a leer ahí
del versículo 21 hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. El apóstol Pablo describe a Tíquico como un personaje que sabe sus asuntos. ¿Esto qué significa? También lo está definiendo ahí como hermano amado y fiel ministro en el Señor. Bueno, lo primero que significa es que Tíquico tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Él creyó en el Evangelio, aceptó el Evangelio y en algún momento decidió servir al Señor y formar parte del equipo de predicación de la palabra, de plantación de iglesias, de misiones que el apóstol Pablo estaba presidiendo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, este hombre vivió una real conversión, una conversión genuina, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, no solamente eso, muchos se enfocan en la conversión como algo importante o como lo único que se tiene que hacer importante en esta vida. Necesitamos entender que la conversión es el inicio de una nueva vida, pero Dios quiere que vivamos esta nueva vida, como dice el canto, de gloria en gloria, de aventura tras aventura, de victoria en victoria, que vivamos la vida cristiana no solamente como, un gran evento, ya me convertí al Señor, ya le entregué mi vida y entonces la vida sigue. No. Si entendemos el nuevo nacimiento como un parteaguas, entendemos el nuevo nacimiento como un momento decisivo en donde hay cambio y transformación, pero precisamente lo tenemos que entender como es el nuevo nacimiento a una nueva vida, en donde el Señor dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y tenemos que estar dispuestos a vivir todas las nuevas cosas que el Señor tiene para nosotros en esta nueva vida, desde este momento de conversión, desde este momento en donde reconocemos, sí, necesito de Dios, necesito el mensaje del Evangelio, necesito aprender a caminar con Dios, y entonces vivir esta nueva aventura tomados de la mano de Dios, en donde todas las cosas son hechas nuevas. Yo espero que esto te dé a ti mucha emoción, porque si has vivido una vida de desilusiones, si has vivido una vida de desaires, si has vivido una vida en donde cosas te han decepcionado, déjame decirte que lo has vivido precisamente de la manera vieja, sin Dios, en la condición de pecado y de maldad. Hay gente que solamente conoce la vida voy a poner algunos ejemplos, la vida de mentira, los engaños, y viven enredados en mentiras y en engaños. Y creen que toda la vida tiene que ser así. Y aquí yo desafío y digo, dense la oportunidad de vivir una vida de verdad, en donde no viva ni una sola mentira, porque Dios es un Dios de verdad y Dios quiere que andemos en la luz de su verdad, no solamente en un conocimiento intelectual de la verdad, sino en una vida práctica de la verdad, practicando la verdad, viviendo la verdad, no en mentira. Hay gente que ha vivido mucha desilusión por causa del alcohol y violencia, y creen que la vida es el alcohol o es todo lo que gira alrededor de esta desilusión y pleitos y violencia y agresión que pudiera traer una vida alcohólica. Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, en el cual hay problemas, sino antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18.
La nueva vida es no una vida de embriaguez y de cosas malas que trae el alcohol, sino una vida de llenura del Espíritu Santo. Estoy poniendo un par de ejemplos para animar a las personas a entender que Dios nos llama a vivir una nueva vida de una manera que tal vez no hemos experimentado antes. Lo que conocemos de antes es la desilusión, la violencia, la maldad, la mentira, pero eso no es lo que Dios nos llama a vivir en esta nueva vida. Una vez más, cito entonces a nuestro personaje que estamos hablando, y el apóstol Pablo reconoce que vivió una verdadera conversión. Citando a Tíquico, Efesios capítulo 6, versículo 21, él lo está describiendo. Es alguien que tomó una decisión por Cristo. Es alguien que decidió empezar a vivir la nueva vida. Y el apóstol Pablo lo reconoce como un hermano amado. Ya en otras ocasiones les he explicado por qué los cristianos nos llamamos hermanos o nos decimos hermanos. ¿Por qué? Porque nacemos en la familia de Dios. No somos hermanos de sangre, pero somos hermanos espiritualmente hablando. La carta del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, perdón, capítulo 1, nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces espiritualmente somos hermanos en la fe. Si alguno de ustedes se había preguntado, ¿y por qué se dicen hermanos? ¿Por qué se llaman hermanos? Pues los creyentes nos decimos hermanos porque somos hijos de Dios y compartimos la misma fe, y esto nos hace, como en el ejemplo que tenemos de las familias. Ahora, qué bueno que en una familia los hermanos se lleven bien y hay un lazo consanguíneo que es muy fuerte, pero no todas las familias los hermanos se llevan bien. Es muy triste escuchar de los hermanos que se terminan odiando y prefieren estarse muy separados, muy alejados, porque no se aprenden a llevar bien. El concepto bíblico sí es para llevarnos bien, pertenecer a la familia de Dios, ser parte de la gran obra de Dios, es entender que no estamos solos, que pertenecemos a una gran familia y es para ayudarnos, para animarnos, para ver por el bien los unos de los otros. Y entonces es más fuerte que un lazo consanguíneo. Bien, el apóstol Pablo está reconociendo a Tíquico como un hermano en la fe, un hermano amado. La siguiente cualidad que describe ahí en el versículo 21 es que es fiel ministro. Se dice rápido, pero la palabra fiel conlleva muchísimo. Esto significa que era un hombre digno de confianza. Esto significa que era un hombre que se había ganado la credibilidad de los otros por el compromiso que asumió. Hace algunas semanas atrás estudiamos la vida de Juan Marcos y vimos que hubo un momento en la vida de Juan Marcos que claudicó y que se regresó, y que por eso el apóstol Pablo dijo, pues Juan Marcos no lo quiero conmigo porque decidió regresarse. Y bueno, en el caso de Juan Marcos tuvo una segunda oportunidad, tuvo la oportunidad de madurar, de crecer, de entender de sus propios errores. Pero aquí estamos hablando de un personaje que se ha mantenido fiel desde el principio. No tuvo una necesidad de una segunda oportunidad, sino más bien estamos hablando de un personaje que aprendió a ser fiel, que aprendió desde el principio a ser obediente. En eso se halló pleno. Otra vez recordemos el significado del nombre de Tíquico, que es feliz. Halló la felicidad en ser obediente, halló la felicidad en ser sujeto a la buena voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo lo describe como fiel
ministro. Bueno, la palabra ministro, ya lo mencionamos, tiene que ver con servicio, viene del griego diácono, que significa el que ve por el bien de otros o el que ayuda a otros, el que sirve a otros. Y hay una gran virtud en esto. El que haya sentido y el que haya propósito en servir a otros es alguien que puede ser fiel al llamado de Dios. Miren, un ejemplo es mencionado también en el libro de los Hechos. El autor de Hechos, Lucas, menciona también a Tíquico. Parece que este Tíquico era de ahí, de la región de Éfeso, o si no de alguna región cercana de Asia Menor. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 4. Aquí se menciona nuevamente Tíquico. Hechos 20, 4. El contexto es, normalmente el apóstol Pablo, cuando viajaba a las iglesias, procuraba pedir una ofrenda para los pobres y los necesitados en Jerusalén. Y en las diferentes iglesias en donde se presentaba, recaudaba una ofrenda para que esta ofrenda fuese llevada y fuese encaminada hacia las necesidades en Jerusalén. El apóstol Pablo no lo hacía solo, siempre tenía colaboradores, siempre tenía personas que apoyaban el ministerio. Y en el caso de esto, de levantar la ofrenda para que no hubiera problemas o se pensara mal del apóstol Pablo, el apóstol Pablo asignaba a otras personas que fueran los que lo llevaran y suplieran las necesidades. Entonces, Hechos 24 está diciendo que le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia lo acompañaba Tíquico y Trófimo. Es muy interesante que aquí está mencionando a diferentes personas que habían sido nombrados por las iglesias para acompañar a Pablo, pero también para cumplir con esta encomienda de llevar las ofrendas, lo que se recaudaba para los necesitados en Jerusalén, para los pobres en Jerusalén, y había representantes de cada una de las iglesias, de cada una de las regiones. En el caso de Tíquico, era representante de la iglesia de Asia. Estas 7 personas que acompañaban a Pablo con el propósito de ir y llevar las ofrendas, nos dan esta idea de fidelidad en el ministerio, de compromiso. El apóstol Pablo, entonces entendemos, no trabajaba solo, había otros hombres que trabajaban con él, y el apóstol Pablo en sus diversas cartas reconoce, así como también hay momentos en los que también habla de personas que no fueron fieles o que lo dejaron en el camino, pero aquí en este caso el apóstol Pablo está reconociendo la fidelidad de alguien que es presto para el servicio, que está dispuesto para servir. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, 7. Hay otra mención también aquí de este personaje Tíquico. Colosenses 4, 7. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es muy parecido a lo que leímos en Éfeso. La descripción que el apóstol Pablo está dando aquí de este personaje es muy parecido a lo que leemos en Éfeso. Bueno, es normal porque al parecer tanto la carta a la iglesia en Éfeso como la carta a la iglesia en Colosas son escritas en el mismo tiempo, en el tiempo en el que el apóstol Pablo está pues en un arraigo domiciliario y él pide que lleven estas cartas. De hecho, Tíquico también se conoce como el mensajero. Él lleva la carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas y también lleva la carta a Filemón. Entonces, él pasa como mensajero, como el que envía las cartas. Si Pablo estaba preso o en este arraigo domiciliario, necesitaba alguien que llevara el mensaje
de estas cartas escritas. Esta carta de Colosenses, en el versículo 7 que leímos, añade una cosa más. Añade que Tíquico es consiervo en el Señor. La palabra consiervo nos da una idea de una relación horizontal, a la par, colaborador, compañero, de iguales, hombro con hombro. Aquí aprendemos algo muy importante en la formación de discípulos, hermanos, que se nos olvida muy rápido. A la gente nos gusta el reconocimiento y la posición. La mayoría de la gente vive jerarquías, posiciones, pero desde nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo lo entendió muy bien, y la manera que lo enseñaba era: entre nosotros no serán así las cosas. No es un asunto de jerarquías o de posiciones en donde se tenga que reconocer el renombre de tal o cual persona y entonces rendírsele una pleistesía o una subordinación. No funciona así. El Señor Jesús dijo: en el mundo se enseñorean, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro servidor. Y una vez más, aprendemos de este personaje que halló gozo y alegría en servir. ¿Cuál era la necesidad que en el momento tenía por delante? Miren, muchos de nosotros a veces nos la pasamos diciendo: Señor, yo quisiera servirte, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo para ti. Y tristemente muchos miramos las cosas que se ven. Hoy en día, ¿qué se ve? Miren, hoy en día se ve el músico que toca en la alabanza. Y la mayoría de los jóvenes quieren ser músicos por estar arriba de un escenario tocando y moviendo a otros, y recibiendo el aplauso, y recibiendo el reconocimiento. Y mientras más espectacular sea eso, ¡ay!, más emoción les brinda. Eso es como la espuma, que rápidamente se desvanece, y eso no es el verdadero servicio al Señor. El verdadero servicio al Señor tiene que ver con ver una necesidad y comprometerme con Dios a suplir esa necesidad. Y tenemos que sudar sudor y lágrimas. Y hasta cierran los ojos a las necesidades que tienen enfrente. Si sinceramente quieres servir al Señor, solamente abre los ojos a las necesidades que tienes enfrente. O sea, Tíquico, el apóstol Pablo estaba encarcelado y le dijo: ve y lleva esta carta. Sí, Señor, la llevo. Estuvo dispuesto a ser un instrumento de Dios y llevar la carta. Me gusta mucho la actitud del apóstol Pablo, porque no lo ve como un subordinado, no lo ve como un esclavo, no lo ve como alguien de menor rango, lo ve como un consiervo en el ministerio, como alguien que también apoya y participa. Y aquí debemos volver a recordar lo que ya hemos aprendido en la primera carta a los Corintios sobre que todos formamos parte de un mismo cuerpo. No hacemos todo lo mismo, pero todas las responsabilidades son importantes. Hacemos cosas diferentes. En una relación horizontal, hombro a hombro, somos colaboradores que hacemos distintas cosas, pero todos valemos lo mismo a los ojos de Dios. Y nadie tiene por qué sentirse más, y nadie tiene por qué sentirse menos, sino tenemos que sentirnos parte de un mismo cuerpo, que cumplimos una función. No tenemos que anhelar. Y otra vez vuelvo a citar las cosas que pasan en la iglesia moderna de nuestro siglo XXI. La gente quiere la fama, la gente quiere el reconocimiento, pero no quiere el sacrificio, no quiere el compromiso, no quiere la abnegación. Sí quiere ser un rockstar, pero no quiere ser un preso en la cárcel. Sí quiere tener muchos likes,
pero no quiere pagar el precio de pasar por desapercibido en una actividad en donde fue fiel y obediente y tal vez nadie lo reconoció, pero ahí en el cielo tiene muy claro el reconocimiento: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Necesitamos tener el corazón que se goza de servir a Dios, de ser un instrumento útil en las manos de Dios, no por el reconocimiento de los demás, no por la posición jerárquica que podamos fungir en determinado lugar, sino por el simple hecho de ser obedientes al Señor y servir al Señor y ser instrumentos en las manos del Señor para bendición de otros. ¿Quieres saber cuál es el ministerio que puedes hacer? Solo abre los ojos a la necesidad que tienes enfrente. ¿Qué necesidad hay enfrente de ti? Aquí quiero hablarte de Nehemías, trabajando como copero del rey. Le llegaron las noticias de que su ciudad estaba devastada y estaba destruida y que los muros de Jerusalén estaban todos caídos. Nehemías siente un fuerte peso, siente una fuerte algo que lo mueve en su corazón por la condición de su ciudad y de su pueblo, al grado de que comenzó a clamar y comenzó a orar y comenzó a pedirle a Dios: hay algo que tenemos que hacer por esa condición. Vio la necesidad y empieza a clamar a Dios, y entonces Dios le responde, y Dios usa de una manera tremenda a Nehemías para la reconstrucción de los muros en Jerusalén y para animar a todo un pueblo que estaba desanimado en esa época. Solamente tienes que abrir los ojos a una necesidad que tengas enfrente y comprométete. Comprométete de todo corazón a Dios con una causa y ve cómo Dios te usa de manera poderosa. Este es el ejemplo que tenemos de Tíquico. Ahora, ¿qué más aprendemos en cuanto a la formación de discípulos? Miren, el apóstol Pablo aquí nos enseña mucho, mucho. Vamos a leer lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 12. Tito 3:12 dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Fíjense cómo el apóstol Pablo puede considerar a Tíquico un siervo fiel, que le va a pedir que vaya por Tito o que vaya a Tito, y él está seguro que le va a hacer caso, que lo va a obedecer. Qué importante es ser personas que hacemos caso, que atendemos a las instrucciones. Qué importante es ser personas confiables. Le voy a pedir esto y sé que lo va a hacer. Eso también es ser instrumentos correctos en las manos de Dios. Aprender a ser personas que saben obedecer, que saben hacer caso en los momentos de necesidad. Hay gente que cree que es buena cristiana o que está agradando a Dios, pero se la pasa desobedeciendo, se la pasa siendo rebelde, se la pasa cuestionando siempre, y lejos de ayudar, solo echa tierra. O sea, no soluciona una situación no avanza y solo se queja, solo no apoya, solo se opone. ¿Eso de qué sirve? ¿Eso en qué ayuda? El apóstol Pablo reconocía a Tíquico como un hombre confiable, que se le podía pedir algo y sabía que lo iba a cumplir. Bien, nosotros necesitamos también ser personas confiables de esa manera para ser buenos instrumentos en las manos de Dios. El principio en el servicio dentro de las cosas de Dios es el que es fiel en lo poco. Si sabemos obedecer una instrucción, si sabemos seguir una instrucción, vamos entonces a poder dar pasos, vamos a poder avanzar. Pero si no sabemos obedecer una instrucción, si no sabemos seguir una instrucción, difícilmente vamos a ser personas confiables.
Miren, en cualquier trabajo, la gente perdura y la gente crece en su trabajo si aprende a ser confiable, si aprende a seguir instrucciones, si aprende a sujetarse a las necesidades que la empresa tiene. Ay, entonces las personas ven y dicen, esta persona sí sabe seguir instrucciones, esta persona sí sabe cumplir con toda la tarea cuando se le pide. Y entonces logran confiabilidad y los van ascendiendo en puestos, hermanos. Eso pasa en los trabajos normales, cuanto más en el reino de Dios. Necesitamos entender esta parte de ser confiables, obedientes. Bien, vamos a terminar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo prepara Dios a este hombre con un contentamiento de corazón para entender que el propósito de la vida es servir a Dios y servir a los demás y en eso encontrar la felicidad? Mucha gente está buscando la felicidad en otras cosas y no lo alcanza y muere desgraciada en el sentido de que nunca alcanzó lo que anhelaba, nunca alcanzó lo que quería. La vida no se trata de lo que anhelas o de lo que quieres, la vida se trata de servir a Dios y servir a los demás. En eso hay gran virtud. Bien, todos pasamos por procesos de formación y el proceso de formación debe de ser natural. Aprende a obedecer poquito. No quieras hacer grandes cosas. Obedece poquito. Haz caso en lo poquito. Y a medida que vamos siendo fieles y obedientes, entonces nos volvemos personas confiables. Y si somos fieles en lo poco, la palabra de Dios dice que en lo más seremos puestos. Vamos a tener una responsabilidad pequeña y la cumplimos, y luego otra responsabilidad un poquito más grande y la cumplimos, y luego hay así, y así, y así, y así, vamos avanzando. Y Dios entonces nos lleva a tener cada vez más responsabilidades grandes porque sabe que somos fieles, confiables. Esto es lo que la vida de Tíquico nos deja. Personas fieles, confiables, que hayan gozo en servir a Dios y servir a los demás. Bien, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad y este tiempo de aprender, Señor, que hay gran virtud en vivir para ti y en, Señor, servir a los demás. Ayúdanos a entender, Señor, las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es esta idea de no vivir para nosotros mismos, no vivir, Señor, para alcanzar ambiciones y a veces hasta servirnos de los demás, pisoteando, abusando, haciendo cosas indignas para alcanzar los propios propósitos. Perdónanos, Señor, cuando este ha sido el sentido. Dios, no es eso lo que tú quieres en la vida. Gracias por el ejemplo, Señor, de este hombre Tíquico, que estuvo dispuesto, Señor, a ser instrumento útil en tus manos. Que él sí, Señor, aprendió la parte de ser fiel en lo poco, obediente, y se desarrolló como una persona confiable, en donde el mismo apóstol Pablo reconoció que podía confiar en él y delegarle, Señor, las tareas y responsabilidades porque cumpliría. Dios, queremos ser confiables, queremos, Señor, aprender y vivir la vida de tal manera que algún día, Señor, de nosotros también se diga, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Señor, ayúdanos a entender y a vivir esto para ti. Gracias, gracias, Señor. Si alguno que me escucha, tal vez hoy, Señor, está reconociendo, hasta el día de hoy he vivido mi vida para satisfacerme a mí mismo. Ni siquiera había pensado en servir a los demás o hacer algo de bien. Dios, perdóname, he sido egoísta, he sido vano,
Perdóname de todo corazón y dame la oportunidad de vivir esta virtud, de vivir para agradarte y de vivir para servir a los demás. Creo en el mensaje de Jesucristo. Perdóname y límpiame y hazme esta nueva criatura, esta nueva persona. Dame un nuevo corazón para poder, Señor, encontrar la virtud, vivir la virtud de ser feliz sirviendo a los demás. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos en contacto. Vamos a tomar la foto del día, los que quieran abrir su cámara.